En esta autopráctica crearás un dashboard sencillo con tablas dinámicas. Comencemos. Un dashboard en Excel es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra un resumen visual de los indicadores clave de desempeño, métricas y datos. Utilizaremos la siguiente tabla de datos para crear 4 tablas dinámicas, las cuales irán en la hoja llamada tablas. La primera tabla dinámica será del ranking de ventas por vendedor, la segunda de ventas por región, la tercera de ventas a través de los meses, y la cuarta de ventas por clientes. Cada tabla dinámica tendrá un gráfico dinámico diferente, y al terminar la autopráctica tendremos una hoja similar al dashboard objetivo. Primero, debemos saber cuál es el nombre de la tabla de datos. Para ello, seleccionamos una celda de la tabla, y en la ficha, Diseño de tabla, Herramientas de propiedades, tenemos el nombre de la tabla. En este caso se llama Base datos. En la hoja Tablas, procedemos a realizar las tablas dinámicas. En la ficha Insertar, Herramientas de tablas, seleccionamos la opción Tabla dinámica. En Tabla o rango, escribimos el nombre de la tabla de datos. Dejamos seleccionada la opción Hoja de cálculo existente, y la ubicación que aparece por defecto es la celda que tengamos seleccionada. Se abrirá el panel de Campos de tabla dinámica, donde arrastramos el campo correspondiente a Filas, que en este caso es el de Vendedor, y el campo Valor a Valores. Repetimos el procedimiento para las siguientes tablas dinámicas, la única diferencia es que cada una tendrá su propio indicador de rendimiento clave. Región será el indicador clave de esta tabla dinámica. En la tercera tabla dinámica, el mes será el indicador clave. Y para la última tabla dinámica, el indicador clave será cliente. Para cambiar el nombre de cada tabla dinámica, seleccionamos una celda de la misma, y en la ficha Analizar tabla dinámica, seleccionamos la opción Tabla dinámica. Pondremos un nombre correspondiente al indicador clave de cada tabla dinámica. T de vendedor. T de región. T de meses. Y T de clientes. Verificamos que el total general de cada tabla dinámica sea el mismo, ya que todas usan el campo de valor. Ahora, crearemos gráficos dinámicos a partir de los indicadores de rendimiento clave de nuestras tablas dinámicas. Seleccionamos una celda de la tabla dinámica, y de nuevo en la ficha Insertar, Herramientas de gráficos, seleccionamos la opción Gráfico dinámico. Crearemos el gráfico dinámico de ventas por vendedor, de columnas agrupadas. Lo posicionamos cerca de su tabla dinámica. El gráfico dinámico de ventas por región será de anillos. El gráfico dinámico de ventas a través de los meses será de tipo línea con marcadores. Y el gráfico dinámico de ventas por clientes será de barras agrupadas. Con esto tenemos nuestros 4 gráficos dinámicos. Lo siguiente que haremos será mover los gráficos dinámicos que acabamos de crear a la hoja llamada Dashboard. Para ello, seleccionamos un gráfico, y en la ficha Diseño, Herramienta Ubicación, pulsamos Mover gráfico. Dejamos seleccionada la opción Objeto en, y elegimos la hoja Dashboard. Ajustamos su tamaño y posición en la ubicación correspondiente. Repetimos el mismo procedimiento para cada gráfico dinámico. Lo ubicamos en Ventas por región.
lo posicionamos en resultado por mes. Y el último gráfico dinámico, lo colocamos en resultado por cliente. Los 4 gráficos dinámicos deberían visualizarse de la siguiente manera. A continuación, aplicaremos ajustes de formato y diseño a los gráficos dinámicos que hemos movido a la hoja Dashboard. Para visualizaciones en Dashboard, la regla menos es más es ideal. Esta se refiere a mostrar la menor cantidad de objetos y accesorios posibles en cada gráfico, para que la visualización sea más simple, elegante y fácil de entender. Seleccionamos el gráfico de ranking de vendedores, y en la ficha Análisis de gráfico dinámico, herramientas de mostrar o ocultar, deseleccionamos la opción Botones de campo. En la herramienta rápida de Elementos de gráfico, eliminamos las selecciones de Eje vertical primario, Título del gráfico, Líneas de cuadrícula y Leyenda. Seleccionamos la opción Etiqueta de datos. En la ficha Formato, dejamos sin relleno y sin contorno de forma al gráfico. Seleccionamos las columnas dentro del gráfico, y cambiamos su color de relleno. Los textos de los ejes y etiqueta de datos los coloreamos con el mismo color. Podemos abrir el menú contextual, hacer clic en Fuente, y cambiar el color de fuente desde aquí. Otra forma de cambiar el color de fuente, es en la ficha Inicio, y Herramientas de fuente. Hemos completado la edición del gráfico dinámico de ranking de ventas por vendedor. En la hoja Datos, seleccionamos la casilla de verificación como completada. Seguimos con el gráfico de ventas por región. Volvemos a remover los botones de campo. En Elementos de gráfico, removemos el título del gráfico, y cambiamos la leyenda a la izquierda. En la etiqueta de datos, seleccionamos Más opciones. Se abrirá el panel de Formato de etiquetas de datos, donde habilitamos la casilla de porcentaje, y deshabilitamos las demás. Aprovechamos de cambiar el color de fuente, tamaño, y demás, al porcentaje. Volvemos a dejar sin relleno y sin contorno al gráfico. Seleccionamos los anillos, para removerles el contorno, y cambiamos el color de fuente de la leyenda. Por si no lo notaste, cuando hacemos clic en los anillos, se abre un panel llamado Formato de serie de datos, en donde podemos personalizar con mayor detalle los anillos. Cambiamos el color de cada sección del anillo. Una vez completado el diseño del gráfico, marcamos la casilla correspondiente en la hoja Datos. Para el gráfico de ventas por mes, volvemos a remover los botones de campo. En Elementos de gráfico, eliminamos las selecciones de Títulos del gráfico y Leyenda. Nuevamente dejamos sin relleno y sin contorno al gráfico, y coloreamos de blanco los títulos del eje. Para cambiar el color de la línea con marcadores, debemos seleccionarla. En la ficha Formato, el relleno de forma se encargará de colorear cada marcador de la línea. Y el contorno de forma colorea la línea de trazado. Marcamos la casilla de ventas a través de los meses. Seguimos con el gráfico de ventas por cliente. Como es costumbre, removemos los botones de campo. En Elementos de gráfico, quitamos el eje horizontal primario, título del gráfico, líneas de cuadrícula y leyenda. Seleccionamos el conjunto de barras del gráfico y ajustamos su tamaño para abarcar el espacio completo dentro de la forma.
Para ordenar la visualización de las barras, nos ubicamos en la hoja Tablas y seleccionando una celda de la suma de valor correspondiente al gráfico de ventas por clientes, en la ficha Inicio, Herramientas de edición, pulsamos Ordenar y filtrar. Ordenaremos de menor a mayor. Observa cómo el gráfico de barras agrupadas también se ha ordenado. Dejamos sin relleno y sin contorno al gráfico, y coloreamos las columnas y textos del eje. Una vez completado el diseño y formato del gráfico, activamos la casilla de Ventas por clientes. Una vez completada la edición de los 4 gráficos dinámicos, procedemos a insertar 2 tipos de filtros. El primero será un filtro de segmentación de datos para los gráficos, por tipo de producto, y vincularlo con todos los gráficos del dashboard. Seleccionamos el gráfico de barras, y en la ficha Análisis de gráfico dinámico, Herramientas de filtrar, pulsamos Insertar segmentación de datos. Seleccionamos la opción de producto. Ajustamos su posición y tamaño. En la ficha Segmentación, elegimos un estilo de segmentación de datos. Y en las herramientas Segmentación de datos, pulsamos Conexiones de informes. Seleccionamos todas las casillas, que corresponden a cada tabla dinámica que creamos en la hoja Tablas. De esta manera, la segmentación de datos estará vinculada con cada tabla dinámica, y a su vez, con cada gráfico dinámico. Activamos la casilla de segmentación de datos por productos. Por último, crearemos el segundo filtro para los gráficos, el cual es un filtro de escala de tiempo. Volvemos a seleccionar el gráfico de barras, y de nuevo en la ficha Análisis de gráfico dinámico, insertamos la escala de tiempo. Seleccionamos Fecha, al ser el único campo correspondiente al tiempo. Ajustamos su posición y tamaño. En el filtro Todos los periodos, seleccionamos Años. En la ficha Escala de tiempo, eliminamos las selecciones de barra de desplazamiento, etiqueta de selección y nivel de tiempo. Le damos un estilo de escala de tiempo que combine con la segmentación de datos. Y en Escala de tiempo, pulsamos Conexiones de informes. Volvemos a seleccionar cada casilla para vincular la escala de tiempo con cada tabla dinámica. Activamos la casilla de segmentación por año en escala de tiempo. Con el dashboard completado, podemos filtrar por producto y por fecha. Observa cómo todos los gráficos dinámicos se actualizan en tiempo real, dependiendo del filtro que tengamos activo. Esto permite una visualización de forma interactiva de los datos, mostrando un resumen de solo aquellos datos que nos interesen en un momento dado. Finalmente, guardamos los cambios y cerramos Excel.